Buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo están? En vista de la emergencia energética que tuvimos el día de ayer, eh, mm, se interrumpieron las clases, como ustedes ya lo conocen, lo atestiguaron una primera instancia. Y el día de hoy, lunes 24, voy a subir la clase, sí, ya estará subida la clase. Para los que están viendo, es porque ya se subió la clase. Eh, a continuación voy a dictarles la clase. Lamentablemente no tengo la participación de ustedes, por lo cual esta clase no será tan amena, sí, porque una clase sin estudiantes realmente no, no es una clase, más bien sería como un tutorial, sí, un video tutorial. Entonces, pero en vista de que muchos de ustedes necesitan de las clases para hacer los ejercicios, voy a dictar esta clase, sí. Bien, voy a compartir. El día de hoy vamos a ver los verbos irregulares. Los verbos ya habíamos visto la clase pasada lo que son los verbos irregulares, una definición, etcétera. Hoy vamos a dilucidar qué son los verbos irregulares, la clase de verbos irregulares, cómo se clasificarían los verbos irregulares y algunos ejemplos de verbos irregulares. Al finalizar, realizaremos las actividades de la clase. ¿Sí? Bien. eh, Los verbos irregulares, esto ya habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Hasta el momento, antes de la crisis del apagón, estamos nosotros revisando la definición anterior que se dio la clase pasada sobre los verbos irregulares. Los verbos irregulares en inglés son aquellos cuya conjugación no termina, no retoma la terminación ed. Los regulares, por lo general, terminan en ed. Por ejemplo, si tomamos, a ver, disculpen, si tomamos el verbo clean, ¿sí? Es un verbo regular porque al pasado o al participio se transformaría en cleaning, cleaned. Y básicamente solo se le añadiría la ed, como ustedes lo están atestiguando. El verbo irregular no tiene esta, esta transformación, ¿sí? El nombre mismo lo dice, irregular, ¿sí? ¿Por qué es así? Ese verbo irregular es así. Eso es una cuestión propia del idioma, del inglés, ¿sí? Eh, es importante dominar los verbos irregulares porque existe una infinidad de ellos, desde los que son de uso diario, tal es el caso del verbo to be. Por ejemplo, el I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Son conjugaciones del verbo to be, ¿sí? Y son irregulares. Por ejemplo, el pasado de I am, como está aquí en la parte verde, yo soy. El pasado de I am es I was, yo fui o yo estuve. El presente you are, que significa tú eres, el pasado es you were, es decir, tú fuiste, ¿sí? Es diferente cómo se escribe, ¿sí? Los verbos irregulares se conjuga de una forma distinta, como pueden ver, al verbo regular, como por ejemplo clean, que solo se le añade una ed al final y ya se transforma el verbo en el pasado o en el participio, ¿sí? Eh, por ejemplo,
Los verbos irregulares son muy usados, ¿sí? Tienen distintos usos especializados para distintas profesiones y labores. Por ejemplo, to see, que es el verbo ver, ¿sí? Eh, to be, que es el verbo ser o estar. To eat, comer, eh, que es también verbo irregular. Cabe subrayar que los verbos irregulares cumplen las mismas funciones que los verbos regulares, es decir, como todo verbo expresa una acción o estado, ¿sí? Y se ubican en la misma posición de la oración, es decir, sujeto, verbo, predicado. Eso no cambia, funciona tanto para los verbos regulares como irregulares. Hay reglas, podríamos decir que existen reglas de los verbos irregulares por los cuales se debe prestar atención, ya que existen reglas como ortográficas o patrones que ayudan a identificar los distintos tipos de verbos irregulares y cómo estos deben conjugarse. Por ejemplo, aquí tenemos los verbos en una forma, un patrón, es un patrón esto, son patrones, ¿sí? No se vayan a confundir con otra cosa, es un patrón. Por ejemplo, el verbo bet, que es apostar. I bet my saves, como por ejemplo, yo apuesto mis ahorros, ¿sí? En el pasado, por ejemplo, cuando digo I bet my saves yesterday, es como decir, yo aposté mis ahorros ayer. No cambia, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo I bet my saves today o ayer, está bien escrito el verbo. ¿Por qué? ¿Por qué está bien escrito el verbo? Porque es la conjugación del verbo irregular. El verbo bet, que es apostar. ¿Qué dice? ¿Cómo vas? El verbo bet, que es apostar, funciona en pasado perfecto, en presente, perdón, sí, pasado, pasado perfecto, etcétera, ¿sí? Igual con el verbo cut, que es cortar. Eh, por ejemplo, I cut mm, the tree, por ejemplo. Yo corté, o sea, no es, I cut the piece de, yo corté el pedazo de pastel, sí. O I cut the piece of cake. Está bien dicho presente. I cut the piece of cake today. I cut the piece of cake yesterday. Sí. I have cut the piece of cake eh, before before I meet with you, por ejemplo. O sea, para usar un poco eh, la conjugación del pasado perfecto. ¿Sí? Eh, cut, que es cortar, bet, un pretérito, que es el pasado, un pasado participio, sí, se escribe igual. También tenemos otra forma, formas con verbos con dos formas, una forma base, mientras que el pretérito y el pasado participio, el pretérito es pasado, el pasado participio y el pasado y el pasado participio se escribe de diferente manera. Por ejemplo, build, que es construir. Build, ¿sí? Se cambia, ¿sí? La D con la T es construyó, construyó. Catch, catch, que es cachar o atrapar. Cachar lo han puesto, pero también es atrapar. Caught, que es como que atrap, atrapado o también atrapó, ¿sí? Atrapó. Por ejemplo, yo puedo escribir,
I catch some, yeah, I catch some headache, que es como yo cogí un dolor de cabeza, sí. O es bien y para decir en pasado, I caught some flu, o sea, cogí un resfriado, sí, yesterday, sí, no le completo. Es así como se utiliza en forma base, ¿sí? La forma del presente, por ejemplo, catch, ¿sí? Called, que se escribe en pretérito, y pasado participio también, called, ¿sí? I have called some flu yesterday. Yo he cogido un resfriado ayer, mientras, qué sé yo, salía afuera, ¿sí? Para poner un ejemplo. En los verbos con dos formas, sí, hay pretérito y forma base tienen la misma, o sea, tienen la misma forma en el pasado y en la forma base el pasado participio. Estos tienen que conocer, no lo van a utilizar, no, no hay un- en el pensum de estudios del colegio no existe o, o no está contemplado todavía, no sé si en el próximo año se le contempla, que ustedes ya tomen nociones de tiempos complejos, ¿sí? Como lo es el pasado perfecto o el presente perfecto, que utilizan el pasado participio. Por ejemplo, she has come, ¿sí? Por ejemplo, she has come from Quito. Ella ha venido de Quito, o sea, esto es presente, ¿sí? Presente perfecto. She has come from Quito, ¿sí? Si se fijan, esta es la forma del pasado participio. Come, ¿sí? Come. A diferencia, por ejemplo, de si decimos she come from Quito, como es o she come from Quito, que es el pasado, ¿sí? Esto ya es pasado, o pretérito, pretérito. She come, ¿sí ven que es diferente? Porque estoy usando pasado, el pretérito come. En cambio, come, que es venir, ella, ella vino de Quito, o ella viene de Quito, she come from Quito, ella, y ella vino de Quito ayer, que es pasado, es diferente, ¿sí? Sino que como ya digo, esta estructura no lo van a ver al momento. En este año ya no lo ven, pero sí es necesario que sepan que hay dos tipos de verbos que no son de dos formas de conjugar en los verbos irregulares, ¿sí? Que son completamente diferentes, ¿no? Ambas formas de conjugar y que no se los usa en el pasado, el presente, que es el pretérito, o el pasado y el participio, ¿sí? Y de forma, igualmente, verbos con tres formas, uno para la forma base, ¿sí? To be, que ya lo hemos visto, I am, you are, she is, he is, it is. Drink, por ejemplo, drunk, que es beber. Por ejemplo, I drink coffee, puedo poner aquí.
I drink coffee. O I drank coffee last week. ¿Sí? Yo tomé café la semana pasada y el have, I have drunk, yo he tomado coffee, ¿sí? Yo he tomado café, ¿sí? I have drunk some coffee. Igual con go. Eh, I go to Quito, que es yo voy a Quito, I went to Quito, que es yo fui a Quito, I have gone to Quito, que es yo he ido a Quito. Sí. Ya les digo, o sea, estas formas de conjugar el verbo, el presente perfecto o el pasado perfecto, por ejemplo. También hay un futuro perfecto, eso es otra cosa. Estos dos, sobre todo el presente y el pasado perfecto, sí. Eh, incluso como auxiliares también. O sea, no lo van a ver, pero sí es necesario que sepan para qué se utilizan los verbos irregulares, en qué casos se utilizan los verbos irregulares, tanto en el pasado como en el pasado participio. Porque no es lo mismo decir I drink coffee, que es tomo, yo tomo café, es en español. Yo tomé café y yo he tomado eh, café. Es, es bien diferente, sí, hasta en español es diferente. Tomo, yo tomo, que es en la forma base del tomar, o sea, en presente, yo tomo café, yo tomé, que es en pasado, y yo he tomado, que es como que presente perfecto del español, ¿sí? Del español. Y también tenemos verbos con conjugación regular e irregular. Por ejemplo, son una mezcla, ¿sí? La forma de usarlos está bien. Si se equivocan en estos verbos como burn, que es quemar, I burn, I burned, ¿sí? Burned, dream, que es soñar, I dream, eh, my vacations, o sea, mis vacaciones, I dreamed, o dreamed, que es lo mismo, ¿sí? Yo soñé. I dreamed, ¿sí? Igual en el pasado participio se escribe igual. Learn, por ejemplo, yo aprendo, ¿sí? I learned, yo aprendo. I learned, que es yo aprendí. Está bien. Se escribe así, se dice así, y de las dos maneras está correcto. ¿Sí? Espero que esté bien claro. ¿Sí? Eh, básicamente esto no es que uno lo entienda la primera vez, esto es con ejercicio, ¿sí? Es ejercitándose y de gramática, o sea, haciendo ejercicios de gramática es como uno puede internalizarse los verbos irregulares. Aquí hay algunos verbos irregulares, ¿sí? Por ejemplo, rise, ¿sí? Awake, be, me hubiera gustado pronunciar con ustedes. Voy a pronunciar, por ejemplo, abide, que es aguantar, arise, surgir, awake, que es despertar. El pasado es el participio es awaken, ¿sí? Be, que es el verbo to be, el I am, you are, she is, como I was, you were, he was, ¿sí?
Incluso en el participio del verbo be, en el participio, es decir, es been, es been. Por ejemplo, para decir, yo había estado en África, por ejemplo. Se dice, I have been in Africa. ¿Sí? Ya les digo, o sea, estas construcciones eh, de los verbos, de la conjugación de los verbos más complejos en presente perfecto, pasado perfecto, no lo van a ver. Al menos hasta el momento no lo vamos a topar. Pero vuelvo y reitero, o sea, es importante que conozcan en qué, en qué circunstancias se utilizan el verbo irregular, ¿sí? Para no estar repitiendo como loros, así que memorizándose los verbos irregulares, no, o sea, con memorizarse no funciona así el inglés. Funciona con hacer ejercicios, comprender ciertos patrones, ¿sí? Y sobre todo la práctica, practicar leyendo, escribiendo, hablando, mejoran la pronunciación. Repitiendo palabras también se memorizan, o sea, repitiendo las palabras preferible dentro de un contexto como una oración. Continuemos, beat, que es como la misma forma base, hay beat, o sea, become, convertirse, begin, es comenzar, bend, doblar, bet, ya lo habíamos visto, apostar, bind, que es unir, bite, morder, bleed, sangrar, blow, vaciar, break, romper, breed, que es criar, cultivar, reproducirse, bring, que es traer, build, como ya hemos visto, construir, burn, quemar, buy, comprar, can, I can, por ejemplo, es un verbo modal muy utilizado el can, ¿sí? I can es como yo puedo, ¿sí? I can send my money to abroad. Yo puedo enviar mi dinero al extranjero, por ejemplo. Can, ¿sí? Cast, lanzar, choose, elegir, cling to, ¿sí? Agarrarse, aferrarse, cloth, vestir, cost, eh, costar, o sea, lo que cuesta, creep, arrastrarse, cut, cortar, deal, tratar, comercial, sí, repartir, sí. Feed, alimentar, feel, sentir, fight, que es pelear, find, encontrar, flee, huir, fling, arrojar, fly, volar, forbid, prohibir, forget, olvidar, olvidarse, forgive, perdonar, freeze, que es helar o congelar, get, obtener, give, dar, go, ir, win, que es moler, grow, crecer, hang, colgar o ahorcar, have, también es un verbo modal muy usado, ¿sí? Sobre todo en los verbos compuestos, ¿sí? El I have been, I have seen, o sea, es un verbo muy utilizado en las formas compuestas, ¿sí? Por ejemplo, el presente perfecto y el pasado perfecto. Hear, que es oír, hear, tallar, hide, esconder, hit, pegar, hold, aguantar, hurt, hacer daño, keep, mantener, conservar, ignite, arrodillarse, ignite, tejer, know, conocer, lie, tumbarse, echarse y hacer. ¿Sí? Tiene la misma terminación que mentir, sí. Lie. O sea, sí. Bien. Eh, voy a dejar de compartir
para realizar los ejercicios. Espero que esté todo bien claro. O sea, obviamente yo no voy a pedir que esto esté bien claro, que ni siquiera mi persona eh, tiene en la memoria la conjugación de cada una de estas palabras. Ni siquiera un angloparlante, o sea, conoce cómo conjugar los verbos, todos los verbos de la gramática inglesa. O sea, no, o sea, el verbo irregular, como ya he dicho, no es algo que una lista y memorizar, no. Es haciendo ejercicios, qué sé yo, en el YouTube, de poner en subtítulos, así, unas cosas infantiles, unos videos infantiles, ponerlos en subtítulos en inglés, porque ahí hablan de manera muy clara, sencilla y lenta, ¿no? En los videos infantiles para los niños ingleses, estadounidenses. ¿Sí? Entonces encuentran algunos de estos verbos, cómo lo conjugan. Así se va aprendiendo en inglés, ¿sí? Desde lo más simple. ¿Sí? Bien, vamos a dejar de compartir y vamos a realizar el ejercicio. Desde la página. Tengo que ingresar. Ahora preguntas de la clase 4.1. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos los verbos irregulares son aquellos que para ser conjugados se deben agregar nuevos sufijos o también que no se conjugan o que no mantienen la terminación ed en su conjugación o que para formar su forma pasada se agrega el sufijo ed. Que para ser conjugados se deben agregar nuevos sufijos no es. Hemos visto que hay verbos irregulares que no agregan ningún nuevo sufijo. Es la raíz de la palabra. No es el caso. Que no se conjugan, todos los verbos se deben conjugar. Caso contrario, no se podría decir las cosas en pasado, en presente o en futuro. Que no mantienen la terminación ed en su conjugación, esta es la respuesta. ¿Sí? Porque ya lo hemos visto en la primera diapositiva, que el verbo irregular no mantiene la terminación ed en su conjugación, a diferencia los verbos regulares. ¿Sí? Empareje según la forma pasada del verbo. Become, que es convertirse. La forma pasada es become, ¿sí? Fíjense bien, ya hemos visto de la palabra come, que es venir. ¿Sí? El pasado es come, es lo mismo. Become, que es convertirse, se convierte al pasado en become. Feel, ¿sí? Es felt, en pasado, sentir, ¿sí? I feel, yo siento. I felt, yo sentí, ¿sí? Buy, ¿sí? El pasado de buy es bought, verbo irregular. I buy, yo compré. I bought, perdón, I buy, yo compro. I bought, yo compré. Eat. El verbo irregular es at, ¿sí? I eat, que es yo como, comer. I at, que es yo comí. Drink, el, verbo irregular, el pasado es drunk. Drink, I drink, yo tomo. I drank, yo tomé. Vamos a terminar el intento. Ya todo y terminar
Tenemos 10/10. Aquí están las respuestas. Eh, pueden tomar una foto de captura. Detienen el video, ¿sí? Para que tomen una foto de captura. Aquí está. Es la C en este caso. Que no mantienen la terminación ed en su conjugación. Es la respuesta, ¿sí? Y la pregunta 2 ya es parecido, o sea, es lo único que tienen, lo único que cambia un poco el sufijo es en la palabra eat, comer, eat, at, el resto empieza igual, become, fell, bought, at, eh, drunk, o sea, son parecidos, sí, o sea, no hay por dónde equivocarse, hasta para los que no conocen inglés, por con sentido común, podrían contestar correctamente la pregunta 2. ¿Sí? Bien, ponemos en finalizar revisión y listo. Esta es la clase del día viernes que lamentablemente no se pudo dar. Espero no tener en la siguiente clase una emergencia de esta índole y que podamos, por lo menos la última clase, pasarlas bien. No se olviden de estar al día con las pensiones, las personas que me deben los trabajos de recuperación, por favor, eh, les estaré, les estaré esperando. Caso contrario, pueden quedarse en supletorio y eso no es lo idóneo, quedarse en supletorio. Eso, mis estimados y estimadas estudiantes, que tengan una excelente semana y nos veremos en 12 días. Hasta ese entonces.